Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios de refuerzo para el preparativo de nuestro quiz, nuestro parcial final de primer corte. Entonces estamos en el tema de desigualdades. Vamos a hacer uno con respecto a fracciones racionales y vamos a trabajar otro con respecto a valor absoluto. Entonces, este es un ejercicio que sacamos de nuestro cálculo de Stewart, el 67, de del, si no estoy mal, es la sección 1.8. Entonces, con respecto a las dudas que se generaron en clase el día de ayer, pues voy a resolver uno de ellos para que estén preparados porque sí va a salir con respecto a este tema en el parcial. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos efectivamente dos términos de manera de fracción, lo primero que yo debo hacer es seguir los mismos principios que utilizamos nosotros en las ecuaciones. ¿Y qué es? Recuerden que en las ecuaciones nosotros lo que hacíamos era igualar a cero y tratar de factorizar nuestro polinomio para poder proceder cuáles serían los posibles valores de nuestra x. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá lo que vamos a obtener es infinitos elementos que puede tomar x respecto a los intervalos que cumplan efectivamente la desigualdad. Entonces, lo que voy a hacer es pasar este uno al otro costado, como acá está positivo, pasaría al otro lado negativo y voy a hacer algunas operaciones matemáticas para que ustedes puedan ver o reforzar este proceso matemático. Entonces tenemos esta menos uno mayor o igual que cero. ¿Sí? Este es realmente el primer paso, el paso como más simple, sin respecto con respecto a lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí qué es lo que voy a hacer yo y es unificar los denominadores. Efectivamente, aquí yo puedo visualizar que solo tengo x menos uno, acá tengo x y acá tengo uno. ¿Sí? Entonces, unificar estos denominadores es simplificar las fracciones con respecto a esos denominadores. Entonces recordemos que cuando nosotros trabajábamos en aritmética lo que hacíamos era buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores y simplificar las fracciones según ese parámetro. En este es algo similar. Nuestro denominador corresponde al producto de todos los denominadores, es decir, x menos uno, x y uno. ¿Sí? Entonces se expresa de esta manera, de manera de factor. Entonces es muy fácil simplificar cada una de las fracciones. ¿Qué significa eso? Que yo debo transformar el denominador de esta fracción en este denominador. Entonces, ¿qué le hace falta a este x menos uno para que quede este producto? Pues el producto por x. Entonces multiplico 6 por x. Lo voy a colocar de una vez. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le hace falta, entonces 6 por x. Menos, ¿qué le hace falta a esta segunda fracción para que el denominador se parezca a esto? Efectivamente le hace falta ese segundo factor o el producto con ese factor. Entonces voy a coger ese 6 y lo voy a multiplicar por ese x menos 1. Bien. Menos, fíjense acá, ¿qué le hace falta a ese? Pues a ese sí le falta todo. Entonces ese ya voy a colocar efectivamente todo el producto. ¿Sí? Entonces acá lo colocamos. Bien, voy a correr un poco más esto que me quedó. Y queda algo así. Bien. Menor e igual a cero, perdón, mayor o igual que cero. ¿Sí? Entonces fíjese que ya lo estamos expresando de esa manera. Y lo que voy a hacer aquí es realizar todos los productos para mirar con qué contamos en ese numerador. Recordemos que cuando hablamos de numerador me estoy refiriendo a todo lo que está en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Quedaría 6x menos 6 por x menos 6x menos por menos daría más, 6 por 1, 6. Recuerde que lo que acabamos de hacer es aplicar la propiedad que ya hemos manejado muchas veces, propiedad distributiva de la multiplicación, al igual que en este caso también vamos a aplicar dicha propiedad. Entonces, ya hicimos la primera, vamos con el otro, menos, ¿cuál menos? Este menos de acá por este más, menos por más menos, x por x, x al cuadrado, nuevamente menos por menos más, o sea, más x. ¿Y todo esto sobre quién? Ah, pues sobre el producto que estábamos resolviendo ahorita, que estábamos concluyendo ahorita con respecto al denominador. Y todo esto pues mayor o igual que cero.
¿sí? Ahí no hay ningún pierde con respecto a eso, no hemos hecho nada fuera de lo común, hemos trabajado propiedades simples que hemos venido trabajando en varias ocasiones. Fíjense que acá lo que vamos a hacer es analizar los términos semejantes. ¿Sí? Recuerden que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables con el mismo exponente, es decir, 6x menos 6x, que es 6 menos 6, 0. Y me quedaría entonces de la siguiente manera. Menos x al cuadrado más x más 6. Todo esto partido en lo que ya teníamos. Mayor o igual que 0. ¿Sí? Fíjese que acá tengo algo que de cierto modo no es tan conveniente para poder trabajar, y es que esta x al cuadrado está negativa. Entonces yo sí puedo hacer algo, y es que multiplicar eso de la parte de arriba por menos 1 quedaría factor de ¿quién? De x al cuadrado menos x menos 6. Todo esto perdón, x por x menos 1. Ustedes me van a decir qué fue lo que pasó acá. Aquí lo que hice fue factorizar, factor común menos 1. ¿Para qué? Para garantizar de que este x al cuadrado me dé positivo, ¿cierto? Entonces, verifiquemos, menos 1 por más x al cuadrado, menos x al cuadrado, entonces está bien, no hay ningún inconveniente. Menos por menos más, 1 por x, espectacular, igual, también cumple. Y menos por menos más, 1 por 6, 6. Entonces, fíjese que no alteramos en nada ese polinomio, ¿sí? Ese trinomio. ¿Y para qué hacemos esto? Pues efectivamente para que nosotros podamos factorizar, para que este menos no me complique un poco la situación y podamos visualizar ese trinomio de la forma que ya hemos venido factorizando. Este menos 1 está multiplicando, pasaría a dividir. Recuerden que cuando paso a multiplicar o dividir un elemento negativo, cambia la desigualdad, se voltea. Entonces, este menos pasa a dividir, o sea, 0 dividido en menos 1 no me va a alterar nada, 0, pero sí me cambia la desigualdad como menor e igual. Entonces voy a tomar nuevamente esto y lo voy a colocar aquí arribita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con ese 1? Pues efectivamente lo pasé allá a dividir, no altera en nada al otro lado, pero esto sí me lo altera. Menor igual. Listo. Entonces fíjense que este es un trinomio que yo puedo identificar automáticamente, que yo voy a encontrar dos números multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1. ¿Cuáles esos numeritos? Ya me imagino que ya se los imaginaron. Como esto es negativo, ya sabemos que uno puede ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Sí? Y los numeritos ya sabemos que 2 y 3. Pero hay uno que tiene que ser positivo y hay otro que tiene que ser negativo. ¿Cómo sabemos? Con este signo. A ese signo, por ser negativo, yo ya sé que el más grande va a ser negativo. Es decir, el 3 va a ser negativo y el 1 va a ser positivo. ¿Por qué? Perdón, acá habíamos dicho que era 2, lo siento. ¿Por qué va a ser de esa manera? Porque menos 3 más 2 menos 1. ¿Sí? Más por menos menos, ahí cumple. Esa es la factorización. Menor o igual que 0. Bien, aquí llega el otro pedacito que no es complicado, pero es de mucha atención para que ustedes no vayan a cometer errores. Y son coger cada uno de estos factores que tenemos acá e encontrar cómo sería el intervalo al cual vamos a trabajar, porque recuerden que tenemos que hacer ahorita una tablita comparando los signos positivos y negativos de todos, de tal manera que cuando esto completo me dé menor o igual que 0, o sea, negativo, va a cumplir la desigualdad y ese va a ser el intervalo que me va a servir. Entonces comenzamos con el de arriba, x más 2. Al ser x más 2, entonces al despejar sería x menos 2. El siguiente es x menos 3, o sea, x igual a 3. El otro es x solito, o sea, x igual a 0. Y el otro sería x igual a 1. ¿De dónde salió eso? Pues voy a coger, para que esto cumpla, que sea 0, pues cada uno de estos elementos tiene que ser 0,
Ojo, excluyendo estos, ¿no? Estos también tienen que ser igualados a cero, pero estos intervalos se van a tomar abiertos para que no generemos una indeterminación. Ni este puede ser cero, ni esto puede ser igual a cero, ¿sí? Quiere decir que estos intervalos van a ser abiertos en esta parte porque no podemos ser igual a cero porque, reitero, me genera una indeterminación. Pero aún así los voy a tener en cuenta. ¿Para qué? Para analizar el intervalo. Entonces sabemos que viene desde menos infinito a menos 2. Acá lo puedo dejar cerrado, o sea, puede estar contenido. Pues hagamos una prueba. Si este fuese menos 2, pues esto me va a dar 0, 0 por esto 0, esto no me interesaría, pues no me va a dar 0, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a 0, entonces sí cumple. Y todos los números que estén de 2, menos 2 hacia la izquierda, pues va a cumplir la desigualdad que va a ser menor. Ahorita hacemos el comparativo con respecto a eso. Vamos para el siguiente intervalo. ¿Cuál es el siguiente número menor que sigue de menos 2? Pues va a ser 0. Entonces va a ser desde menos 2, ¿sí? Coma a 0. Pero el 0 va a ser abierto. ¿Por qué va a ser abierto? Porque esto no puede ser 0, porque si esto fuese 0, esto me daría 0 y me va a generar una indeterminación. Entonces voy a dejar el intervalo abierto en ese punto. Igual el siguiente punto sería abierto también entre 0 y ¿quién? Y 1 abierto. Nuevamente, ¿por qué abierto? Porque si este fuese 1, esto va a ser 0 y nuevamente obtenemos la indeterminación. Y el último intervalo, no, me faltan dos intervalos. Vamos a ver si los puedo acomodar acá. Los últimos dos intervalos sería entonces abierto en 1 y acá sí lo puedo dejar cerrado. Cerrado en 3 y cerrado en 3 hasta infinito. Entonces, estos fueron todos los intervalos que se me generaron acá. ¿Cuántos fueron en total? Me salieron 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los 5 intervalos que yo voy a tener en cuenta para cada uno de estos factores. Entonces, teniendo ya los intervalos, comenzamos con la tablita, ¿sí? Entonces sería x más 2, coloquemos desde, no importa, el orden realmente no importa cómo los coloquemos. X más 2, x menos 3, x menos 1, creo que era así, y x. Esos son los 4 factores que hay. Y vamos a evaluarlos en cada uno de estos elementos, ¿sí? ¿Para qué vamos a hacer eso? Pues recordemos que al final voy a colocar toda la fracción racional. Ok, voy a ponerlo así. De tal manera que tiene que cumplir que esto sea menor o igual que 0, o sea que sea negativo o igual a 0. Por eso usamos los intervalos cerrados en algunos puntos. Voy a colocar esto por acá. Un momento, bajamos esto y continuamos. Bien, voy a correr un poco esto, achicarlo, que esto era la primera parte del ejercicio. Y ya sabemos dónde continuamos. Bien, entonces voy a colocar acá como un asterisco para cuando les envíe el documento, sepan que acá continuamos, fue acá arribita. Listo, entonces seguimos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar un elemento, ojalá no el extremo, porque si contienen, si están cerrados, quiere decir que en algún momento cuando reemplace esto me va a dar 0 y yo necesito realmente no el valor numérico, sino el signo que me va a dar para poder hacer el producto al final y poder saber cuáles de los intervalos me sirven que contemplen o la desigualdad sea verdadera. Entonces voy a tomar elementos que no sean los extremos, pero obviamente que estén entre ese intervalo. En este caso voy a tomar cualquier número entre menos 2 hasta menos infinito, o sea, en este caso voy a tomar menos 3. Estos elementos que tomemos pueden ser arbitrarios, no tiene que ser uno específico, ustedes pueden tomar cualquiera y hacer el proceso. Acá en este caso va a tomar menos 3, que está en el intervalo, menos 3, y lo reemplazamos acá, entonces sería menos 3 más 2 menos 1. Entonces esto va a ser negativo, menos. Nuevamente voy a sacar primero todos por filas y ustedes luego hacemos el producto por cada una de las columnas con respecto a este. ¿Listo? Entonces, ahora voy a coger un elemento entre menos 2 y 0. En este caso voy a coger menos 1. Entonces sería menos 1 más 2
me daría 1 positivo, o sea, esto daría positivo. Siguiente, voy a tomar uno de aquí. Ya aquí para allá, cualquier elemento que tome, todos van a ser positivos. Por ende, este va a ser positivo en todos los lados, todos estos intervalos. Bien, voy para el siguiente. Lo mismo, si yo cojo aquí cualquier número negativo, al sumarse con un número negativo, pues me va a dar negativo. Por ejemplo, si cojo yo -3, pues me dará -6. Ahora, en este caso también, como estos números que están acá van a ser negativos o cero, ¿sí? Bueno, en este caso no tomo cero, entonces esto me sigue dando negativo. Aquí vamos a analizar lo mismo, de 0 a 1, ¿sí? Entonces de 1 voy a tomar, digamos, 0, un medio. Al ser un medio menor que 3, pues esto me va a dar negativo. Entonces sigue siendo negativo, ¿sí? Sigamos, de 1 a 3. Si no va a tomar el 3 porque no, esto me daría 0, pero va a tomar el 2. Esto me haría -1. 2 menos 3 menos 1. Sigue siendo negativo. Y en el último, al ser ya mayor efectivamente que 3, pues este último sí me va a dar positivo. Bien. Acá sí es mucho más simple. Aquí, si el número es negativo, pues efectivamente esto va a ser... Ah, bueno, perdón, me salté este de acá. Lo mismo, si este es negativo, pues esto también va a seguir siendo negativo. Acá la misma vaina, si esto es negativo, pues esto va a seguir siendo negativo. Aquí, como este elemento va a ser menor al 1, pues va a seguir siendo este más grande, o sea, -1. Entonces sigue siendo negativo. Acá sí ya voy a tomar un número mayor que 1, quiere decir que va a ser positivo, y este pues efectivamente positivo. Bien, como les venía diciendo aquí, en este caso, pues cualquier número que tome, pues si es negativo o positivo, pues me incide de una acá. Entonces, si es negativo, pues va a ser negativo. Si es negativo, va a ser negativo. Si es positivo, positivo, y positivo, y positivo. ¿Sí? Porque pues acá no tengo que hacer ninguna operación, simplemente reemplazar por el número. Ahora bien, voy a checar un poco bien esto y voy a coger todos los elementos que acabamos de sacar para mirar quiénes cumplen la condición. Entonces miremos, menos por menos, más por menos, menos por menos, más. Quiere decir que en este caso va a ser positivo. Siguiente, más por menos, menos, menos por menos, más, y más por menos, menos. Este va a ser negativo. Más por menos, menos, menos por menos, más por más, o sea, este va a ser positivo. Este va a ser negativo y este va a ser positivo. Otra forma de mirar rápido es, si son pares los negativos, ¿sí? El producto entre los negativos, pues ya sabemos que es positivo, este es impar, entonces negativo, este es par positivo, este es impar negativo y estos todos son positivos, pues positivos. Fíjense que a simple vista ya podemos ver cuáles son los intervalos que me van a cumplir. ¿Por qué? Porque van a ser estos y estos. ¿Por qué vamos a saber qué son esos? Porque recordemos que la desigualdad me dice que tienen que ser menores o iguales a 0. Entonces, si yo reemplazo cualquiera de esos números entre ese intervalo, ¿sí? Me va a cumplir la condición. Por ejemplo, voy a coger, recordemos que no puedo coger -2 porque esto... Ah, bueno, en este caso sí, no hay problema. Lo que no puedo coger sería es 1 positivo o 0, ¿sí? Por eso está abierto en 1 positivo y abierto en 0, ¿sí? Entonces voy a coger, por ejemplo, en este -2. Yo como -2, esto me da 0 y el producto por esto pues me da 0 menor o igual a 0. Digamos que no como -2, voy a coger -1. Ok, entonces -1, esto me daría 1. -1, esto me daría -4, -4, 1 y 1. Entonces acá efectivamente podemos verificar el -1, que esto sería -2, -2 por -1 me daría 2 positivo, y ahí es el número, me va a dar, esto de acá arriba me va a dar negativo, este acá abajo más positivo, por ende va a ser menor o igual que 0. Entonces vemos que sí cumple el intervalo cada uno de estos parámetros. Quiere decir que el intervalo que cumple o satisface esta desigualdad es abierto en -2, cerrado en 0, unido con abierto en 1 y cerrado en 3. Ese sería el intervalo que los que cumple con respecto a eso. Si lo quiero expresar de manera intervalo, bueno, ok, lo puedo colocar de -2,
menor o igual, los x, abierto en 0, menor que 0, ¿sí? Unido entre 1, abierto, entonces mayor, y menor o igual que 3. Esa sería la forma de colocar ese intervalo, ¿sí? Entonces lo puedo colocar unido o lo puedo colocar con la i. ¿Sí? Entonces eso ya es decisión de ustedes cómo lo van a colocar. Ah, no, del i no, o el o. ¿Sí? Unido es o el símbolo de lógica para respecto a esta disyunción es el o. ¿Sí? Entonces esta sería la respuesta con respecto al intervalo que cumple esa desigualdad. Entonces, fíjense que no es nada cosa del otro mundo, es saber interpretar cada uno de estos parámetros. ¿Listo? Y vamos con el último ejercicio, que es un valor absoluto, para el cual debo tener en cuenta efectivamente las propiedades del valor absoluto. Yo ya sé que si tengo, siempre que el valor absoluto sea menor que algo, pues yo puedo colocar el intervalo entre el opuesto de C y C, que sería esta forma equivalente de ponerlo. Siempre que con respecto a que sea menor que C, pero si es mayor, entonces ya cambia un poco la situación. Que haría que el X va a ser mayor que C, por definición, y menor que el opuesto. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son valores que pueden llegar a cumplir el valor absoluto. Todos los parámetros que pueden haber acá pueden ser o positivos o negativos, pero entonces debe cumplir la desigualdad. Si yo coloco acá un parámetro mayor negativo que C, pues efectivamente al ser, digamos que esto fuese 3, entonces era menos 3. Entonces si yo coloco menos 4 va a ser mayor que este, ¿sí? Entonces efectivamente no cumpliría con esta parte. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esa desigualdad. Ahora bien, fíjense que yo tengo acá un x mayor o igual que c, ¿sí? En este caso 4. Entonces es este parámetro que voy a tener en cuenta, esta propiedad de esta desigualdad. Es decir, que voy a encontrar los x menores o iguales a menos c, o sea, menos 4, y los x mayores o iguales a 4. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, lo vamos a trabajar de dos formas. No lo puedo trabajar unificado como lo hemos hecho usualmente, sino me toca por propiedad de desigualdades trabajarlo por separado. Entonces, ¿cómo sería este? Entonces serían los x más 1 partido en 2, ¿sí? Partido en 2, menores o iguales que menos 4, ¿sí? Que estoy aplicando entonces esta propiedad. Bien, aquí pues ya está la de arriba, entonces no la voy a volver a transcribir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta parte? Bueno, la voy a poner acá porque pues serían los 4 mayores, menores o iguales que x más 1 partido en 2. Y se trabaja de la misma manera, se va a despejar igual. Entonces voy a comenzar con el del lado izquierdo. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Entonces esto quedaría x más 1 menor o igual a menos 8. Porque recordemos que esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Ah, profe, ¿por qué no se invirtió el signo? Porque esto es positivo y para que se invierta tenía que haber sido negativo y ahí sí se invertiría el signo. Pero en este caso es positivo, no se invierte. Este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Quiere decir que los x menores e iguales que ¿quién? Que menos 9. ¿Sí? Espera que este 8 está como feo. Listo, que menos 9. Entonces voy a tomar todos los elementos que se encuentren al lado izquierdo o contenido del menos 9. ¿Sí? Entonces si yo quisiera hacer una tablita, una recta numérica, ¿sí? Donde efectivamente aquí está el menos 9, digamos que esto sea el menos 9, entonces ¿cómo vendrían siendo los números? Entonces serían todos estos, incluyéndolo hacia la izquierda, hasta menos infinito. Ya, esa sería la respuesta por este lado. Vámonos por este otro lado, ¿cómo sería? Listo, entonces lo mismo. El 2 está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicar, eso se resuelve igual que las ecuaciones. 8 menor o igual que x más 1. Y lo mismo, este 1 está sumando, pasa al otro lado a restar, sería 7 menor o igual que x. Ah, entonces fíjese que acá cambia un poquito la tablita. Aquí ya sería la recta, la tenemos acá, no me interesa
realmente ubicar el resto de números, solo me interesa el 7. Entonces cojo el 7 que va a estar acá y como x va a ser mayor y está contenido porque dice que es mayor o igual, entonces tenemos que está el 7 en ese intervalo, va hasta allá. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde va? Hasta infinito. Fíjense. Entonces, ¿cómo quedaría el intervalo? Entonces el intervalo sería desde menos infinito hasta 9 unido entre 7 a infinito. Y esa sería la respuesta. No es cosa del otro mundo, es simplemente trabajarlo de manera como se ha venido haciendo las desigualdades normales y tener en cuenta las propiedades. Fíjese que no es cosa así complicada ni nada por el estilo, es simplemente saber operar y saber trabajar estas desigualdades tanto lineales como no lineales. Bien, espero les haya servido este video, nos vemos la próxima clase para nuestro respectivo parcial. Hasta luego.